Que el Señor os bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Muchas gracias por una vez más permitirnos llegar hasta su hogar, con su familia, sus hijos y traerles la palabra de Dios. Un saludo como siempre de mi querida esposa Damaris, de mis hijos Catherine y Josué Irión Jr. Abra su Biblia por favor en Marcos capítulo 1, versículo 22. Ese mensaje se llama La Biblia tiene autoridad. Marcos 1:22 dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Les enseñaba, predicaba, ministraba. Es la autoridad de la palabra de Dios. Cuando usted va manejando su carro en el freeway, aquí llamamos freeway las carreteras. Están los carros, están las trocas, los camiones, y usted ve un policía bajarse de su carro y él levanta la mano y él tiene la autoridad de parar todo el tráfico. ¿Por qué? Porque él tiene una placa, un badge, que detrás de él está la autoridad que el Estado le confirió a él. Él tiene el poder de parar el tráfico, tiene el poder de dar una multa, dar un ticket por algún exceso de velocidad o algún problema de alguien que estuvo manejando erráticamente o alguna discrepancia en el tránsito. Tiene el poder, si alguien se porta mal, de poner las esposas y arrestarle, porque la autoridad del badge no es el badge que tiene autoridad, es lo que está atrás de él, el Estado. Así como el concilio de una ciudad, como el alcalde, como el gobernador y el presidente. Romanos 13 dice bien claro, toda autoridad viene de Dios. La palabra es de Dios, la palabra de Dios que llamamos la Biblia. Tiene autoridad porque ella es inspirada por el poder del Espíritu Santo. Según Timoteo 3:16 dice bien claro, toda escritura es inspirada por Dios. Entonces tiene poder porque es la escritura que es inspirada por Dios. La Biblia tiene poder. Hace miles de años comenzaron a escribir un libro que resistiría a las críticas más cínicas de sus enemigos y el examen más minucioso de las mentes más brillantes de todo el globo y los ataques que la Biblia ha sufrido a lo largo de los años y los debates posibles e imaginables de los críticos de todo el mundo para intentar destruirla, la palabra de Dios. Pero ella todavía está aquí. A pesar de eso, por su autoridad y su influencia, la Biblia se levanta majestuosamente como la campeona de la lectura de todas las edades, como la heroína invicta y amiga de millones y millones de personas que encontraron en ella la paz, el bienestar espiritual y la seguridad de la vida eterna en Cristo. Han intentado destruirla, pero ella está aquí. En mis viajes por los países árabes, países musulmanes, países hindúes, países budistas, países socialistas, comunistas, he visto de cerca cómo han intentado destruir la palabra de Dios, aún en países libres, pero todavía la palabra está aquí. La palabra de Dios está aquí. La han ridicularizado, se han burlado, la han quemado, la han banido. Pero la Biblia está aquí y ahí estará siempre. Jesús dijo, mi palabra juzgará en el último día. Mi palabra, su palabra, la palabra de Dios es la que estará en el cielo. La Biblia es el libro más vendido y ha sido el libro más leído día tras día. Y aunque miles han intentado destruirla, ella todavía está aquí. El secreto de ella indiscutible del triunfo de la palabra de Dios es porque sus escritos están inspirados por la autoridad de Dios, por la autoridad que Dios ha concedido a ella, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Será que algún día ella pasará de moda? ¿Será que algún día la palabra de Dios perderá su influencia? Por lo tanto, la Biblia, la palabra de Dios, tiene autoridad. Los ateos y los secularistas dicen la Biblia es un libro viejo, ya no necesitamos más de él. Es igual decir, el sol ya es viejo, no necesitamos de él. Tal pensamiento es ridículo y absurdo. La Biblia ha permanecido aquí miles y miles y miles de años. Imperios se han levantado y caído. Gobiernos se han levantado y caído, naciones se han levantado y caído, sistemas gubernamentales se han levantado y caído, pero la Biblia todavía está aquí, la palabra de Dios, indestructible. Yo la he predicado alrededor del mundo, en todos los continentes del mundo, porque es la palabra extraordinaria. Usted se para en el púlpito, usted predica en países increíbles. La Biblia dice bien claro en 1 Corintios 1:22 que Dios quiso, le agradó a él salvar a las personas, los creyentes, por la locura de la predicación. Usted predica y su traductor le traduce y hay un poder extraordinario y la gente viene a recibir a Jesús llorando. Hay sanidades, derramamiento del poder de Dios. ¿Por qué? Porque es el poder de la Escritura, es el poder de la palabra de Dios. En primer lugar, por lo tanto, la Biblia
la palabra de Dios tiene autoridad para el derramamiento del Espíritu Santo. Hechos 10:44 dice, mientras aún hablaba Pedro esas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Fíjese bien que dice 2 veces. Mientras aún hablaba Pedro esas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. O sea, oían las Escrituras, la palabra de Dios. Usted puede leer en Hechos capítulo 2, el primer mensaje de Pedro, que él mencionó el libro de Joel. Él mencionó el cumplimiento de las Escrituras cuando fue el bautismo del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. ¿Conocimiento de qué? De las Escrituras. ¿Citaba qué? La palabra de Dios. En este caso, aquí en Cornelios, en Hechos 10, él citaba las Escrituras. Las Escrituras tienen poder. Las Escrituras, se cumplió el derramamiento del poder del Espíritu Santo por las Escrituras. Y por más instruido que sea un predicador, por más estudioso y de alto nivel intelectual que él tenga, por más numeroso que sean sus títulos, diplomas y reconocimientos, lo más importante en su vida es la unción del poder del Espíritu Santo. Por más organizado que sea su sermón, con introducción, cuerpo y conclusión, por mayores que sean sus aplicaciones de homilética, hermenéutica y su teología exegética, dogmática, histórica, sistemática y cualquiera, si él no está lleno del poder del Espíritu Santo, su mensaje será seco, vacío, será un fracaso, aburrido, no irá a producir conversiones, ni sanidades, ningún fruto, porque será él, su carne, predicando de sus propios conocimientos. Está bien el conocimiento con la unción del poder del Espíritu Santo. Entonces es necesario el estudio de la palabra de Dios, porque esta palabra no es de convicción humana, sino divina, poderosa, con autoridad extraordinaria. Su unción rompe el poder del diablo. Yo escribí 2 libros sobre el Espíritu Santo, volumen 1, volumen 2. Espíritu Santo, quiero conocerte más. Es la paracletología, o sea, la doctrina del Espíritu Santo. Y nuestros libros son usados en escuelas bíblicas, en seminarios, escuelas teológicas, institutos bíblicos, universidades, porque son 2 libros profundos sobre el poder del Espíritu Santo. La Biblia tiene autoridad porque fue inspirada por Dios. ¿Inspirada por quién? Por el Espíritu Santo. Segundo Timoteo 3:16 dice bien claro, la Biblia fue inspirada, toda escritura es inspirada por Dios. Entonces la inspiración del poder del Espíritu Santo que da autoridad a ella para nosotros leer y nosotros ser cambiados en todas las áreas de nuestras vidas. Segundo, por lo tanto la Biblia, la palabra de Dios, tiene autoridad para los que dan fruto. Marcos 4:20 dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y llevan fruto. Usted ve 2 veces menciona nuevamente, igual al versículo anterior, oyen la palabra y reciben la palabra y llevan fruto. Uno 30, otro 60 y otro 60 por 1. O sea, usted oye la palabra de Dios y usted cree en la palabra de Dios. Ella da fruto, ella transforma. El filósofo, poeta y naturalista americano Henry David Thoreau, de descendencia francesa, de Henri David Thoreau, dijo, en el transcurso de nuestras vidas, la mayoría de nosotros podemos señalar un puñado de libros que tuvieron un efecto en nuestras vidas. Pero aquí está la maravilla de la diferencia de la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios nos moldea. Solo la palabra de Dios nos cambia. Solo la palabra de Dios nos transforma por su autoridad y su poder. La Escritura, la palabra de Dios, el efecto que trae a cada cristiano es que cuando la leemos y la estudiamos fielmente, ella tiene la autoridad de cambiar nuestro corazón, de inclinar a nosotros hacia el bien. Las Escrituras tienen el poder de hacer que nosotros podamos permanecer en Cristo. Jesús dijo bien claro en Juan 8:31, si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Permaneced en las palabras. Ella predispone nuestro corazón a buscar a Él y a cambiar todas las áreas de nuestra vida. Nos inclina a la santidad y no a la codicia, no a la pecaminosidad. Mientras escondemos su palabra en nuestro corazón, ella nos impide de pecar contra Él. O sea, nosotros damos frutos de crecimiento espiritual y madurez. ¿Por qué? Porque Jesús dijo en Mateo 7:20, por sus frutos os conoceréis, no por sus dones. Dijo, por sus frutos os conoceréis. Usted tiene que vivir una vida recta, íntegra, santa, bajo el poder de la unción del Espíritu Santo y que dé fruto, que la gente vea el fruto en su vida.
Entonces, bajo el poder de la espada del Espíritu Santo, usted tiene el poder para resistir todo el poder del diablo. Y usted tiene el poder para dar fruto. En Juan capítulo 15, Jesús citó 4 tipos de fruto. Para que deis fruto, más fruto, mucho fruto y que vuestro fruto permanezca. Primero usted da fruto, usted se convierte y usted empieza a crecer en Cristo. Después usted da más fruto, usted empieza a ganar almas, usted tiene pasión por Cristo, usted empieza a orar, a ayunar. Entonces usted tiene mucho fruto. Cuando usted tiene mucho fruto, usted ya llegó a un nivel de un liderazgo, ha sido llamado al ministerio, ya ha predicado, estás predicando. Pero que vuestro fruto permanezca es cuando usted ya pasa años y años en Cristo y su fruto ha permanecido. Como nosotros ahora en febrero del 2021 vamos a hacer 40 años que estamos predicando la palabra de Dios. Tenía yo 18 cuando empecé a predicar. Fui enviado a España como misionero con 20. Ahora tengo 58. 40 años después estamos aquí predicando la infalible palabra de Dios. La palabra que cambia. Por lo tanto, la Biblia, la palabra de Dios, tiene autoridad para dar frutos. Si usted no da frutos, usted no ha conocido a Cristo. Usted tiene que dar frutos. Porque un árbol cuando se planta y se riega con agua, él tiene que crecer. Es algo natural. El cristiano crece espiritualmente cuando él medita en la palabra de Dios. Segundo Pedro 3:18 dice, crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. En la gracia, en la unción, en el poder, en la oración, en el ayuno. Pero en el conocimiento, en el estudio, averiguar las Escrituras, escudriñar las Escrituras, estudiar. Entonces es muy importante que usted sepa que la palabra de Dios, la autoridad que tiene la palabra de Dios es cambiar su vida en todos los niveles de su vida cristiana. En su vida personal, su vida secular, su trabajo, su familia, sus hijos, su llamada, su ministerio, sus finanzas, todas las áreas. Todas las áreas. Tercer lugar, por lo tanto, la Biblia, la palabra de Dios tiene autoridad para aquellos que creen en la infalibilidad de la palabra de Dios. Marcos 13:31 dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras, dijo Jesús, no pasarán. Vuelvo a repetir, el único libro que estará en el cielo, aparte del libro de la vida, aparte del libro de nuestras palabras, dicen los teólogos, el libro de la conciencia y los demás otros libros que estarán, porque la Biblia dice, Apocalipsis 20, fueron abiertos los libros, plural, más que un libro. Además de todos los libros que estarán en el cielo, la única palabra inspirada por el Espíritu Santo estará la palabra de Dios. Yo he escrito 13 libros, Damaris escribió 3, pero nuestros libritos no van a estar en el cielo, solo la palabra de Dios estará en el cielo. Entonces, para los que creen en su infalibilidad, ¿qué es infalibilidad? Que no tiene errores, que es infalible, que es perfecta la palabra de Dios. La infalibilidad de la Escritura, que ella no comete fallo, que ella no se equivoca. Un monje del siglo III llamado Anton vivió como un ermitaño en el Negev, lo que hoy conocemos como Egipto. Con el tiempo el monje desarrolló seguidores entre las personalidades destacadas de su época, que a menudo le escribían para pedir consejos por su sabiduría, consejos personales y sobre sus gobiernos, en respeto a sus decisiones. Incluso dicen algunos historiadores que el emperador Constantino también le buscaba su consejo. Un día, uno de los discípulos de Anton se sorprendió de que incluso los reyes y grandes personalidades y emperadores de su época le pedían consejo a Anton. Y el monje le dijo, no pienses en esto. Lo que escribe el emperador ni siquiera vale la pena mencionarlo. Y dijo, afirmando que solo hay una carta, o un libro, una carta, que realmente vale la pena leer. Y dijo él, la única carta que vale la pena leer ha sido la carta escrita por la mano de Dios, la que tiene autoridad y poder para cambiar el hombre. Y le dijo a sus discípulos, lo llamamos la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia, la autoridad de la palabra de Dios, es la única que tiene el poder para cambiar el corazón del hombre. El sistema judiciario de las cárceles no regenera, no cambia a nadie. Pero cuando alguien les visita y predica la palabra de Dios, ellos son cambiados. En los hoteles alguien puede estar bebiendo o prostituyendo o quiere matarse, pegar un tiro en la cabeza. Pero cuando encuentra un Nuevo Testamento de los Gideones, una Biblia de los Gideones, lee y se convierte. ¿Por qué? Por el poder de la palabra de Dios, por la autoridad de la palabra de Dios. Entonces,
Por lo tanto, la palabra de Dios tiene autoridad para aquellos que creen en su infalibilidad, que ella no comete errores, ella es infalible, ella no se equivoca, ella es perfecta. Cuando usted pone esa palabra en su corazón, ella transforma su vida, le transforma su ser completamente. Cuarto lugar, por lo tanto, la Biblia, la palabra de Dios, tiene autoridad para la realización de milagros y prodigios. Marcos 16:20 dice, y ellos saliendo predicaron en todas las palabras, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra. Presta atención, 2 veces, predicando y confirmando el Señor la palabra con señales que le seguían. Usted predica la palabra, alguien está enfermo, Dios, si esa persona cree, Dios la sana. Hemos visto sanidades alrededor del mundo en nuestras campañas, porque ellos creen en la autoridad de la palabra de Dios, y cuando usted cree en la autoridad de la palabra de Dios, ella transforma el corazón del hombre. Hubo un motorista de autobús en Ohio llamado Rick Wagner. Un lunes por la mañana, cuando él estaba manejando su autobús, algunos hombres entraron y le asaltaron. Le apuñalaron, le dispararon 3 veces. Una bala le corrió su pierna y 2 balas le dieron su pecho. Y Rick Wagner peleó. Y después él mismo pensaba por qué no se había muerto todavía. Cuando él tateó así, estaba tateando, tocando su pecho, sintió algo aquí. Y cuando él sintió algo aquí, dentro de su bolsillo, sacó un Nuevo Testamento. Cuando los policías y las autoridades vinieron, había 2 balas que estaban adentro del Nuevo Testamento. El sargento del Dayton County Police Department, del Departamento de Policía de Dayton, en Ohio, dijo esas palabras. Esto es un milagro divino, del poder de Dios o alguna intervención de algún tipo que solo pudo haber venido de Dios. Lo que le salvó la vida, las 2 balas que le dieron en el pecho, le dieron y se quedó adentro de su Nuevo Testamento que tenía en su bolsillo. La palabra de Dios le salvó su vida. El Nuevo Testamento le salvó su vida. Y salieron los periódicos y es el poder extraordinario de la Biblia, de la palabra de Dios, que le salvó su vida literalmente, físicamente. Porque cuando usted lee, cambia a usted espiritualmente, pero en este caso le salvó a él físicamente, porque las 2 balas le quedaron dentro de las páginas del Nuevo Testamento. No olvide, por lo tanto, de llevar la palabra de Dios en cualquier lugar, a su trabajo. Entonces, lea la palabra de Dios para estar seguro. Preste atención a la palabra de Dios para ser sabio. Obedezca para ser fuerte. Y confíe en la palabra de Dios para tener la autoridad y su poder. Voy a repetir. Preste atención a la palabra de Dios para ser sabio. Preste atención. Léala para que usted pueda estar seguro. Obedezca para ser fuerte. Y ponga en práctica la palabra de Dios y confíe en ella para tener el poder y la autoridad. Por lo tanto, la palabra de Dios tiene esta autoridad de hacer milagros y prodigios, como hizo en el caso de este motorista en Ohio, que el Nuevo Testamento le salvó la vida. Las 2 balas le quedaron adentro de las páginas del Nuevo Testamento. Hago hincapié para que usted vea que la Biblia le puede salvar. Hermanos han escrito emails también, hermanos han escrito aquí correos electrónicos y nos han llamado que alguien les ha robado su carro. Y cuando han robado su carro, robaron su Biblia que estaba dentro del carro. Y después de algunos días o algunos meses, la persona le regresa el carro, le pide perdón y disculpas porque encontró la Biblia, leyó la Biblia y se convirtió. Esa es la maravilla de la palabra de Dios. La palabra de Dios cambia. Por lo tanto, vuelva a leer, vuelva a estudiar, vuelva a escudriñar, vuelva a amar, vuelva a vivir en la palabra de Dios, andar en la palabra de Dios, caminar en la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios que transforma nuestros corazones. Y quinto lugar y último lugar, por lo tanto, la Biblia, la palabra de Dios tiene autoridad para nosotros, los ministros del Señor, y para usted, ministro del Señor. Napoleón dijo una vez, la Biblia no es sencillamente un solo libro, un mero libro, sino es una creación viviente, con un poder que vence a todo cuanto se le opone, porque su influencia y su poder y su autoridad está en Dios. Lucas 1:2 dice,
así como aquellos que nos enseñaron desde el principio, los que vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Nosotros hemos sido ministros y somos ministros de la palabra. Ministros de la palabra. Ministros del Señor. Para nosotros, ministros de Dios, no hay nada más extraordinario que oír a otro predicador disertar de su sermón, predicando dentro del tema, siguiendo la misma línea de pensamiento, en su introducción, su cuerpo y su conclusión. Que sea un predicador genuino e íntegro, sabio y poderoso en el conocimiento de las Escrituras. Yo dije esas palabras en la conferencia nuestra en agosto del 1998 en Kristiansand, en Noruega. Entonces yo dije, el conocimiento de las Escrituras, de la palabra de Dios, cuando un predicador es versado en la homilética y tiene autoridad por el poder de las Escrituras que tienen la influencia, junto con sus estudios teológicos, sea él exegético, sea él dogmático, sea él histórico, sea él sistemático, en la teología que sea. Cuando él reconoce el poder de Dios en su vida, que su ministerio es de Dios, que Dios lo usa a él, no por sus habilidades de oratoria, ni por sus estudios teológicos, sino por la autoridad y el poder exclusivo de la palabra de Dios, la Biblia. Por lo tanto, la Biblia, la palabra de Dios, tiene autoridad para nosotros ministros. Y cuando usted pastor, cuando usted evangelista, cuando usted misionero, cuando usted maestro, predica la palabra de Dios, predique con autoridad. Prepárese durante la semana, ore, ayune, busque la palabra de Dios. Hay que buscar, hay que estudiar, hay que orar, hay que ayunar. Usted tiene solo un tiempo limitado de media hora o 40 minutos o una hora para cambiar la gente por el poder de la palabra de Dios, porque usted ha sido llamado para predicar la palabra de Dios. Usted es un predicador. Por lo tanto, la Biblia tiene autoridad para el derramamiento del Espíritu Santo, para dar frutos, para aquellos que creen su infalibilidad, o sea, que no cambian, para hacer milagros y para nosotros los ministros. Vuelva a la palabra de Dios, la palabra que transforma, la palabra que cambia. Vamos a orar. Después de la oración, quédese, por favor, y vea este corto anuncio de lo que estamos haciendo en las misiones. Menos de 5 minutos de este corto anuncio de lo que estamos haciendo en las misiones mundiales. Vuelva usted, su familia, sus hijos, a la palabra de Dios. Estados Unidos necesita volver a la palabra de Dios. Iglesias enteras necesitan volver a la palabra de Dios. Desechar toda forma de entretenimiento. Dios no nos llamó a ningún entretenimiento. Dios nos llamó a predicar la palabra de Dios, a transformar vidas. Vidas que están tristes, solas, muchos abandonados, muchos a punto de suicidarse, muchos con depresión, muchas personas enfermas. Y el papel del ministro a subir al púlpito es cambiar vidas a través del poder y la autoridad de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendiga a mis queridos hermanos, ellos, sus familias, sus hijos, que puedan volver, Señor, a descubrir la autoridad de la palabra de Dios, que enseñe a sus hijos desde niños, desde chiquitos, a crecer con este amor y esa entrega por las Escrituras. Bendecimos a nuestros sembradores, Señor, que fielmente han seguido, Señor, nos ayudando para sostener nuestros 72 misioneros en nuestra escuela bíblica en la India. Padre, bendice a ellos, sus familias, sus hijos, sus trabajos, sus finanzas. Bendice a cada hermano y cada hermana que está oyendo ese mensaje. Sana sus enfermedades, sana sus corazones, sus traumas, sus emociones, sus enfermedades, cualquier que sea. Padre, en el nombre de Jesús, bendícelos financieramente. Que tu palabra pueda cambiar sus vidas en este día, para tu honra y para tu gloria. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo, del cual damos todo el honor y toda alabanza. Gracias, mis queridos hermanos. Quédense con nosotros, por favor, para oír lo que estamos haciendo en las misiones mundiales en este corto anuncio. Bendiciones a usted y su familia. Muchas gracias. Que el Señor le bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros y nuestra escuela bíblica que está en la India. El ministerio y mi persona le agradeceríamos de corazón.
Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres, como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram, Josué Irión Oficial, y también en el YouTube. Están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor en nuestra página, nuestro sitio web, www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente en nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo, dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar en nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control. Usted va a crear su propio profile. Usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación. O sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué Irión, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638, y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal, aquí también se llama un money order con un giro postal, al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donar a nuestro ministerio es llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar y con su tarjeta de crédito se puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio
que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué Dion. Bendiciones.